Hola a todos, gracias por estar aquí. Lo que van a escuchar hoy no es un simple relato. Es un misterio que desafía toda lógica y que ha dejado a expertos sin respuestas. El enigma de los tridáctilos, huellas del pasado que desafían la historia. En un remoto rincón del norte de Nuevo México, donde el viento canta entre las rocas rojizas y el sol horada la tierra como si quisiera revelar sus secretos más profundos, existe un misterio que ha desconcertado a paleontólogos, arqueólogos y buscadores de verdades ocultas desde hace más de un siglo. Las huellas tridáctilas humanoides talladas en piedra, como si un ser de 3 dedos hubiera caminado por la tierra mucho antes de que el ser humano evolucionara. No son fósiles de dinosaurios. No son marcas naturales. Son huellas. Claras, definidas, con arcos plantares, dedos separados y una postura erguida, pero con una característica imposible: solo 3 dedos. Y lo más inquietante, algunas aparecen en rocas, con una antigüedad estimada en más de 200 millones de años, de la era Triásica, cuando los primeros dinosaurios apenas comenzaban a dominar la Tierra, y los mamíferos ni siquiera existían. El primer registro serio de estas huellas data de principios del siglo XX, cuando exploradores y geólogos que trabajaban en la región de Zuni Basin y Black Mesa comenzaron a encontrar marcas extrañas en la piedra caliza. Al principio, se creyó que eran fósiles de reptiles o anfibios prehistóricos, pero al examinarlas más de cerca, algo no encajaba. Las huellas tenían una forma bípeda, como si un ser hubiera caminado erguido sobre 2 pies, el pie izquierdo, luego el derecho, en una secuencia clara de paso. Pero en lugar de 5 dedos, como los humanos, o 3 como los dinosaurios terópodos, estas huellas mostraban 3 dedos anchos, cortos y perfectamente alineados, con una planta del pie arqueada, como la de un humano. Lo que las hacía aún más inquietantes era su contexto geológico. Estaban incrustadas en estratos de roca que datan del Triásico superior, hace unos 225 a 200 millones de años. En esa época, los primeros ancestros de los mamíferos eran pequeños reptiles, similares a musarañas, que caminaban en posición horizontal. Nada con forma humana, ni siquiera remotamente, existía en la Tierra. La comunidad científica oficial ha rechazado durante décadas la idea de que estas huellas puedan ser auténticas. Muchos las han calificado de falsificaciones, talladas por nativos americanos, colonos o incluso turistas como curiosidades. Algunas, sin duda, lo son. Hay ejemplos evidentes de huellas talladas en superficies modernas, con herramientas metálicas visibles, pero hay otras que no son tan fáciles de descartar. En los años 70, el geólogo Stanley K. Ebner estudió varias de estas huellas en Zuni y concluyó que estaban dentro de la roca sedimentaria, no sobre ella. Es decir, no fueron talladas después de que la roca se formara, sino que fueron impresas cuando el lodo aún era blando, y luego fosilizadas con el paso del tiempo. Esto implicaría que las huellas tienen la misma edad que la roca, cientos de millones de años. Además, análisis microscópicos han mostrado estrías de deslizamiento, marcas de presión y deformaciones naturales del sedimento, características que son extremadamente difíciles de replicar artificialmente. En los círculos de investigación alternativa, estas huellas han alimentado una teoría audaz: la existencia de una civilización avanzada anterior a la humanidad, tal vez extinta hace millones de años, que poseía forma humanoides pero con 3 dedos. Algunos la llaman la raza tridáctila y la vinculan con leyendas indígenas, mitos bíblicos y tradiciones esotéricas. Entre los pueblos Zuni y Hopi hay relatos orales que hablan de los Shikmoa, o antiguos caminantes, seres que llegaron del cielo antes del diluvio, con cuerpos delgados, cabezas grandes y pies de 3 dedos. Se dice que enseñaron a los primeros humanos la agricultura, la astronomía y la sanación, antes de desaparecer hacia las estrellas o hundirse en la tierra. Curiosamente, en algunas pinturas rupestres de la región, aparecen figuras con 3 dedos en manos y pies, rodeadas de símbolos estelares y serpientes emplumadas. ¿Podrían ser representaciones de estos seres? En 1982, un grupo de investigadores independientes descubrió una secuencia de huellas en una remota quebrada cerca de Cuba,
Nuevo México. La pista tenía más de 30 metros de largo y mostraba al menos 15 pasos consecutivos. Cada huella medía unos 25 centímetros de largo, proporcional a un pie humano, pero con solo 3 dedos prominentes. Lo más extraño, entre las huellas humanoides aparecían marcas de animales prehistóricos, como rastros de dinosaurios terópodos. Esto generó una pregunta imposible. ¿Cómo es posible que un ser con forma humana caminara al lado de dinosaurios? Para la ciencia oficial, la respuesta es clara. No es posible. El registro fósil muestra que los humanos modernos aparecieron hace apenas 300.000 años. Cualquier huella humana en rocas del Triásico violaría toda la cronología evolutiva. Pero los defensores del fenómeno argumentan que tal vez nuestra línea temporal está equivocada, que la evolución no fue lineal, sino cíclica, que civilizaciones enteras han nacido, florecido y desaparecido en la Tierra mucho antes de nosotros, borradas por catástrofes globales, dejando solo fragmentos como estas huellas. Hasta la fecha, ninguna de las huellas tridáctilas humanoides ha sido aceptada por la paleontología oficial. No hay fósiles asociados, ni esqueletos, ni artefactos. Solo huellas. Y en ciencia, una anomalía sin contexto no basta. Sin embargo, algunos científicos abiertos al debate, como el paleontólogo Michael Cremo, coautor de Forbidden Archaeology, han recopilado cientos de casos similares en todo el mundo. Huellas humanas en carbón del Paleozoico, herramientas metálicas en estratos del Cretácico y figuras talladas en roca que parecen mostrar humanos junto a dinosaurios. Cremo sostiene que la ciencia ha ignorado o suprimido estos hallazgos por miedo a cuestionar el paradigma evolutivo establecido. Llama a esto la arqueología prohibida. Evidencias que no encajan y, por tanto, son descartadas. En 2021, un equipo de investigadores mexicanos y estadounidenses utilizó escáneres 3D y datación por uranio-torio en una serie de huellas halladas en Nuevo México. Los resultados preliminares sugirieron que las huellas fueron impresas en un lecho de lodo que se convirtió en piedra hace más de 200 millones de años. Aunque el estudio no ha sido publicado en revistas científicas de alto impacto, ha reavivado el debate. Podría ser que, en algún punto del pasado profundo, existiera una raza inteligente, bípeda, con 3 dedos, que caminó por la Tierra mucho antes que nosotros. O, más inquietante aún, ¿y si no eran de este mundo? Algunos ufólogos han vinculado a los tridáctilos con seres extraterrestres descritos en encuentros modernos, los grises, que a menudo se dice tienen 3 dedos en manos y pies. ¿Sería posible que hubieran visitado la Tierra en el pasado remoto? Incluso que hubieran vivido aquí por un tiempo. Hoy, las huellas siguen allí, en lugares aislados, bajo el sol implacable del suroeste americano. Algunas están protegidas, otras han sido destruidas por turistas o el clima. Pero las que quedan miran hacia arriba, como si esperaran que alguien, al fin, las entendiera. Porque más allá de la ciencia y el escepticismo, más allá de la fe y el miedo, estas huellas plantean una pregunta que late en el fondo de nuestra conciencia. ¿Estamos solos en el tiempo? Tal vez no fuimos los primeros, tal vez no seremos los últimos. Y tal vez, solo tal vez, los tridáctilos no son un error de la historia, sino una advertencia de que la historia es mucho más extraña de lo que creemos. Porque el universo no guarda secretos para ocultarlos. Los guarda para que, cuando llegues a ellos, estés listo para comprenderlos. Gracias por acompañarnos en este viaje al misterio. Aunque hoy no tenemos todas las respuestas, lo que sí sabemos es que el universo es mucho más grande y extraño de lo que imaginamos. Mantengamos la mente abierta y los ojos en el cielo, porque lo desconocido sigue ahí, esperando ser descubierto. No te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en otra historia fascinante.